Buenas, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial. El grupo está compuesto por los siguientes integrantes: Justin Ponce, Brian Macías y mi persona, Steven Camacho. Nuestro docente es el ingeniero Yuval Azúa y la materia es operaciones unitarias. El tema de la presente exposición abarca sobre los intercambiadores de calor. Una breve introducción hacia los intercambiadores de calor. Si bien los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. En la práctica, los intercambiadores de calor son de uso común en una amplia variedad de aplicaciones, desde los sistemas domésticos de calefacción y acondicionamiento del aire hasta procesos químicos y la producción de energía en las plantas grandes. En un intercambiador de calor se suele comprender la convección en cada fluido y la conducción a través de la pared que los separa. En el análisis de los intercambiadores de calor, resulta conveniente trabajar con un coeficiente total de transferencia de calor, que toma en cuenta la contribución de todos los efectos sobre dicha transferencia. La razón de la transferencia de calor entre los dos fluidos a un punto dado, a un intercambiador, depende de la magnitud de la diferencia de temperaturas local a la cual se vería largo dicho intercambiador de calor. Esto como una breve introducción en lo que respecta a intercambiadores de calor. ¿Cuál es el objetivo de nuestra presentación? Tenemos como objetivo, en primer lugar, definir el concepto y la clasificación de los intercambiadores de calor. También describir el funcionamiento de este tipo de equipo de transferencia de calor. Y como último punto, conocer las aplicaciones en las industrias. A continuación, estamos exponiendo una gráfica acerca de lo que es un intercambiador de calor, como se puede observar. Ahora sí bien, ¿qué es un intercambiador de calor? Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre dos superficies de un sólido y un fluido en movimiento. Son elementos fundamentales en el sistema de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía y procesamiento químico, entre otros usos. Si bien cuando hablamos de intercambiador de calor también hay que hacer referencia que en estos intercambiadores de calor se hace uso de refrigerantes naturales. Los más utilizados en los refrigerantes naturales tenemos el amoníaco y el dióxido de carbono. Cuando hablamos del amoníaco estamos refiriéndonos que este de aquí es usado para la refrigeración industrial en su mayoría de partes, en cuartos fríos, procesos alimenticios y más recientemente está siendo usado en refrigeración comercial. Por otro lado, el dióxido de carbono, sus propiedades termodinámicas y transporte son excelentes, haciéndolos que los sistemas sean potencialmente eficientes en climas fríos. Bueno, si bien un intercambiador de calor, las aplicaciones que aborda son variadas y en función del objetivo para el cual están diseñados, los intercambiadores de calor reciben distintas denominaciones. Si bien podemos denominarlo como un intercambiador de calor, haciendo referencia al dispositivo que realiza la función de calcular un fluido, de calentar un fluido y enfriador. Por otro lado, también tenemos lo que es el condensador, que es un dispositivo que tiene como objetivo condensar el vapor o mezcla de vapores. Un enfriador, que el mismo término lo dice, que sería disminuir la temperatura del fluido por medio de otro. Un calentador, que es un dispositivo enfocado a aportar calor sensible y que haya cambio de fase en un fluido. Y por último, lo que es vaporizador, que en pocas palabras es vaporizar parte de un líquido. Aquí les presentamos un ejemplo de intercambiador de calor que es similar al que expusimos en la parte de la introducción.
Ahora sí bien, ¿cuál es el funcionamiento de un intercambiador de calor? La función general de un intercambiador de calor es transferir calor de un fluido a otro. Los componentes básicos de los intercambiadores de calores se pueden, se puede ver como un tubo por donde el flujo de fluido está pasando mientras que otro fluido de flujo alrededor de dicho tubo. Existen, por tanto, tres intercambiadores de calor que necesitan ser descritos. Por un lado, la transferencia de calor convectiva del fluido hacia la pared interna de un tubo. Por otro lado, tenemos la transferencia de calor conductiva a través de la pared del tubo. Y como último punto, la transferencia de calor convectiva desde la pared externa del tubo hacia el fluido exterior. Cuando nosotros hablamos de conducción y convección, estamos haciendo referencia a los tipos de transferencia de calor. Cuando hablamos de conducción, consiste en la transferencia de calor entre dos puntos de un cuerpo que se encuentra a diferentes temperaturas sin que se produzca transferencia de materia entre ellos. Pero por otro lado, cuando hablamos de convección, en este sistema de transferencia de calor interviene un fluido en movimiento que transporta la energía térmica entre dos zonas. Para desarrollar la metodología para el análisis y diseño de un intercambiador de calor, atendemos primero el problema de la transferencia de calor del fluido interno en el tubo hacia el fluido externo de la carcasa. Ahora, si bien vamos a exponer una simulación acerca del funcionamiento del intercambiador de calor y desde luego la explicación de la misma. Bueno, a partir del video que hemos observado, podemos decir que aquí se muestra lo que es el principio del funcionamiento de un intercambiador de calor de placas, con conjunto de un paso para líquidos líquidos donde los fluidos corren en contracorriente a través de un intercambiador de calor. El líquido caliente, como vimos en el video, está ilustrado de color rojo y normalmente entra por una de las conexiones superiores y sale por la conexión inferior. Por otro lado, el líquido frío, como se ilustró en el video, color azul, entra por una de las conexiones inferiores y sale por una de las conexiones de la parte superior. A medida que los fluidos pasan a través del intercambiador de calor, el calor se transfiere de los medios calientes a los medios fríos. El flujo de contracorriente permite que la máxima posibilidad de recuperación de calor y se puede lograr una aproximación muy cercana a la temperatura. La temperatura cruzada también es posible, lo que significa que la salida caliente puede alcanzar una temperatura más baja que la salida fría. Esto solo puede lograrse de forma limitada con los intercambiadores turbulares, que es un tipo de intercambiador.
que hacen que los intercambiadores de calor de placas y bastidores sean más eficientes térmicamente. Los fluidos entran a través de conexiones y portillas de las placas de transferencia de calor. Las juntas de estanqueidad especialmente diseñadas, situadas entre las placas, dirigen los fluidos de modo que los fluidos calientes y fríos pasan contracorriente en canales alternados. El área de distribución, si bien diseñada de alfa Laval, es una de las características más importantes de un intercambiador de placas. Su principal propósito es asegurar que el flujo uniforme del fluido sobre toda la placa se maximice con una eficiencia de la transferencia de calor y se minimice la mala distribución y ensuciamiento. Esto es lo que respecta a lo que es el funcionamiento de lo que es un intercambiador de calor. En este caso, un intercambiador de calor de plata. Ahora sí bien, ¿cuáles son los parámetros para el diseño de un intercambiador de calor? Constamos de cuatro partes. En primer lugar, comprobar el balance de la energía, que se ha de conocer en condiciones de procesamiento, caudales, temperaturas, presiones, propiedades físicas de los fluidos, que son variables importantes. Por otro lado, asignar lo que son las corrientes de tubo y casco, dibujar diagramas térmicos, determinar el número de intercambiadores en serie, calcular los valores corregidos de las diferentes medias de temperatura, seleccionar el diámetro, el espesor del material, la longitud y la configuración de los tubos, estimar los coeficientes de película y de suciedad, calcular los coeficientes globales de transmisión de calor, calcular la superficie de intercambio estimada, seleccionar el tamaño del casco utilizando dos pasos en el tubo. Como décimo punto tenemos calcular las pérdidas de presión en el lado del tubo, recalcular lo que es el número de pasos a cumplir con las pérdidas de presión admisibles. Como onceavo paso tenemos que asumir la separación entre los desviadores y el área de paso para conseguir la pérdida de presión de casco admisible. También es importante recalcular lo que son los coeficientes de película en el lado del tubo y del casco utilizando las velocidades máxicas disponibles. Como penúltimo punto tenemos recalcular los coeficientes globales de transmisión de calor y comprobar si tenemos suficiente superficie de intercambio. Y como último punto, si la superficie de intercambio es muy grande o muy pequeña, revisar los estimados de tamaño de carcasa y repetir las etapas mencionadas con anterioridad. ¿Cuáles son las condiciones principales para un intercambiador de calor? Si bien para la elección de un intercambiador de calor se debe tomar en cuenta las siguientes condiciones. Primero, la temperatura de trabajo y estado físico de los fluidos. También es importante considerar la presión de las corrientes y sus pérdidas. Y como último punto, la acción corrosiva e incrustante, flujos volumétricos y espacio disponible para la instalación del equipo. A continuación, se van a presentar las variables de operación de los intercambiadores de calor. Si bien para el diseño de un intercambiador de calor es necesario conocer el tipo de fluidos que van a circular tanto por los tubos como por la carcasa, sus temperaturas de entrada y salida, el caudal, la cantidad de calor transferido. A partir de estas variables se pueden calcular 5 variables que son de gran importancia en los intercambiadores de calor, que son las siguientes: el coeficiente individual de transferencia de calor, denominado con la letra H, el coeficiente global de transferencia de calor, denominado con la letra U, en las diferencias de temperatura media logarítmica, LMTD, el diámetro equivalente, y como último punto tenemos la caída de presión en tuberías a través de bancos de tubos. Bueno, si bien en este tipo de equipos y en todo equipo se debe desarrollar un respectivo control para que tenga un adecuado funcionamiento. En primer lugar, es necesario realizar inspecciones al equipo a intervalos regulares
o identificar problemas potenciales antes que ocurra algún diseño estructural. La inspección debe incluir un examen tanto interior como exterior de la unidad. No mantener, no mantener todos los tubos limpios puede resultar en restricciones severas de flujo a través de algunos tubos, lo cual podría causar esfuerzos térmicos dañinos resultando en fugas en las puntas de los tubos o daño estructural en otros componentes. La temperatura y presiones de los fluidos que ingresan y salen del equipo deben ser controlados regularmente para evaluar el funcionamiento de la unidad. Desarmar y remover lo que es el atado de los tubos para su inspección visual y limpieza según sea necesario. Y como último punto para el control de los intercambiadores de calor, un ligero recubrimiento de las escamas en el tubo reduce mucho la eficiencia de la transferencia de calor. A continuación, mi compañero va a explicar acerca del esquema del intercambiador de calor. Bueno, como podemos ver, un intercambiador de calor de forma general está compuesto por los siguientes componentes. Entrada y salida del lado del fluido del lado de los tubos, entrada y salida del fluido del lado de la carcasa, deflectores, cabezal flotante, cabezal fijo, haz de tubos, carcasa y placa tubular. En lo que es la definición de estas partes, pues podemos decir que la carcasa es un cuerpo cilíndrico construido de una o más piezas, que pueden ser un tubo sin costura o una chapa conformada, que contendrá en su interior el haz tubular. A su vez, en su interior circula el fluido que baña el exterior de los tubos de dicho haz. El haz tubular viene a ser el elemento conformado por los tubos de transferencia, situado en el interior de la carcasa y orientado paralelamente a ella. Consta también de bafles cuya función, además de soportar los tubos, es crear turbulencias y dirigir el fluido. La placa tubular, el haz tubular remata sus extremos en chapas perforadas, llamadas placas tubulares, que sirven por una parte como elemento divisor entre el flujo del lado de la carcasa y el flujo del lado de los tubos. El tubo de transferencia son tubos de longitud normalizada, cuyo diámetro nominal corresponde a su diámetro exterior y su espesor varía según el calibrador Birmingham, que en la práctica se conoce como BWG. El cabezal de distribución o estacionario. Este elemento es similar a la carcasa. Su función es recibir el fluido que circula por el interior de los tubos y distribuirlo y recolectarlo para enviarlo fuera de él. Está el cabezal flotante, que está constituido por el cabezal que se fija a una placa tubular flotante. Este tiene como función retomar el fluido que circula por el interior de los tubos hacia el cabezal de distribución. Su construcción es compleja, demanda muchas horas de mecánica y controles de calidad muy estrictos. Tenemos también lo que son los deflectores. Su principal función es intercambiar el calor de la carcasa y los tubos. Mantienen los tubos en posición, previenen la flacidez, tanto en la producción de la operación y previenen los efectos de la inanición de vapor, o con otras palabras, la pérdida de vapor que se incrementa tanto con la velocidad del fluido y la longitud del intercambiador. La entrada y salida de los tubos, pues esto es no más que por donde ingresa y sale el fluido frío a utilizar en el intercambiador de calor. Y está la entrada y salida de la carcasa, que es donde sale el fluido caliente, entra y sale el fluido caliente que vamos a utilizar en este intercambiador. Bueno, ahora tenemos la clasificación de los intercambiadores. La clasificación de los intercambiadores son según su construcción y según su operación. Según su construcción, estos tenemos que si bien los intercambiadores de calor se presentan en una inimaginable variedad de formas y tamaños, la construcción de los intercambiadores está incluida en algunas de las dos siguientes categorías: carcasa y tubo o plato. En la que es carcasa y tubo,
Bueno, esta es la construcción más básica y común de los intercambiadores de calor. Es el tipo tubo y carcasa que se muestra en la figura. Este tipo de intercambiador consiste en un conjunto de tubos en un contenedor llamado carcasa. El flujo de fluido dentro de los tubos se le denomina comúnmente flujo interno, y aquel que fluye en el interior del contenedor como fluido de la carcasa o fluido externo. En los extremos de los tubos, el fluido interno es separado del fluido externo de la carcasa por las placas del tubo. En lo que tenemos en intercambiador de plato, consiste en placas en lugar de tubos para separar a los dos fluidos caliente y frío. Los líquidos calientes y fríos se alternan entre cada una de las placas y los baffles dirigen el flujo de líquido entre las placas, ya que cada una de las placas tiene un área superficial muy grande y las placas proveen un área extremadamente grande de transferencia térmica a cada uno de los líquidos. Por lo tanto, un intercambiador de placas es capaz de transferir mucho más calor con respecto a un intercambiador de carcasa. En lo que respecta a los intercambiadores de calor según su operación, estos se presentan en muchas formas, tamaños, materiales de manufactura y modelos. Estos son categorizados de acuerdo con características comunes. Una de las características comunes que se puede emplear es la dirección relativa que existe entre los dos flujos del fluido. Las tres categorías son flujo paralelo, contraflujo y flujo cruzado. En flujo paralelo tenemos que en estos existen un flujo paralelo cuando el flujo interno y los de los tubos y el flujo externo o de la carcasa fluyen en la misma dirección. En este caso, los dos fluidos entran en el intercambiador por el mismo extremo y presentan una diferencia de temperatura significativa. Como el calor se transfiere del fluido con mayor temperatura hacia el fluido con menor temperatura, la temperatura de los dos se aproximan una con la otra, es decir, que uno disminuye su temperatura y otro la va a aumentar. Debe quedar claro que el fluido con menor temperatura nunca alcanza la temperatura del fluido más caliente. El contraflujo. Se presenta un contraflujo cuando los dos fluidos fluyen en la misma dirección, valga la redundancia, pero en sentido opuesto. Cada uno de los fluidos entra al intercambiador por diferentes extremos, ya que el fluido con menor temperatura sale en contraflujo del intercambiador de calor, en el extremo donde entra el fluido con mayor temperatura. La temperatura del fluido más frío se aproximará a la temperatura del fluido de entrada. Este tipo de intercambiador resulta ser más eficiente que los dos antes mencionados. En el flujo cruzado podemos ver cómo el intercambiador cambia del flujo cruzado. Uno de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido. Esto es, uno de los fluidos pasa a través de tubos, mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos formando un ángulo de 90 grados. Los intercambiadores de flujo cruzado son comúnmente usados donde uno de los fluidos presenta cambio de fase y por tanto se tiene un fluido pasado por el intercambiador en dos fases bifásicos. Un ejemplo típico de este intercambiador es en los sistemas de condensación de vapor, donde el vapor exhausto que es en las turbinas entra como flujo externo en la carcasa del condensador y el agua fría fluye por los tubos que absorben el calor. Tenemos otros tipos de clasificación en lo que es por su operación. De un solo paso y de múltiples pasos, este método combina las características de dos o más intercambiadores y permite mejorar el desempeño de un intercambiador de calor. Permite que los dos fluidos pasen varias veces dentro de un intercambiador simple. Cuando los dos fluidos de intercambiador intercambian calor más de una vez, se denominan intercambiador múltiple. Si el fluido pasa una vez, es intercambiador de un solo paso. En los que son regenerativos y no regenerativos. Un intercambiador regenerativo es aquel donde se utiliza el mismo fluido, el fluido caliente y el fluido frío en el mismo, como muestra en la figura. Esto en la figura que está más abajo. Este fluido calienta, el fluido caliente abandona el sistema cediendo su calor y el regenerador y posteriormente regresando al sistema. Los intercambiadores regenerativos son comúnmente utilizados en sistemas con temperaturas altas, donde una porción del fluido del sistema se remueve en el proceso principal y posteriormente integrado al sistema. Cabe recalcar que regenerativo y no regenerativo no se refiere al cómo funciona un intercambiador y tampoco indica el tipo de intercambiador que es. A continuación, mi compañero Brian pasará con la exposición.
Bueno, aplicación del intercambiador de calor en las industrias. Dicen que los intercambiadores de calor pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones en la industria, siendo de utilidad en procesos productivos y de energía, pero también en aparatos de uso común, por lo que podemos encontrar diferentes opciones como están en las industrias marítimas, que este es uno. Aquí dice que los intercambiadores a placas son utilizados como enfriadores de aceite, enfriadores de agua y de refrigeración de los motores, generadores de agua potable y entre otros. Como característica particular de los ICP en las industrias marinas, cabe destacar el material de las placas para poder resistir el poder de la corrosión del agua del mar. El material empleado habitualmente es el titanio, de menor peso que el acero, es inoxidable y resistente a la corrosión del agua salina. En otro tenemos lo que son las centrales nucleares. En estos los intercambiadores de calor de placa se utilizan en el circuito secundario de refrigeración. Como es lógico, las exigencias en la energía nuclear son cada día más estrictas. Estos son unos de los certificados dados en Francia, que nos dice que en la fabricación de juntas para los intercambiadores de calor de placa se utilizan como enfriadores del circuito secundario de la refrigeración. Como otro punto tenemos las industrias alimentarias. Tenemos la que es la recepción de la leche, que este es un proceso de enfriamiento de leche cruda de 15 a 4 grados Celsius mediante el intercambiador de calor de placa. El proceso de pasteurización o terminización es el producto que se trata hasta 75 grados en pasteurizado, en múltiples, en multietapa. El tratamiento UHT en estos intercambiadores de calor de placa se alcanzan temperaturas de hasta 147 grados del producto. Otros intercambiadores de calor damos en lo que es en las industrias biotecnológicas. Estos intercambiadores de calores de placas pueden aplicarse en equipos higiénicos, biotecnológicos relacionados con las industrias farmacéuticas, alimentarias o médicas. Estos equipos higiénicos aumentan la eficiencia de la producción y reducen el consumo de agua y energía. Gracias a ello, se pueden producir fármacos complejos que se basan en proteínas tales como vacunas antivirales, anticuerpos, monoclonales, sistemas especiales para fermentación o recolección y la purificación de fluidos. Además, dichos equipos facilitan la manipulación de células con suavidad, eliminan el riesgo de contaminación y maximizan la productividad. En las industrias petroquímicas, los intercambiadores de calor a placa son una parte esencial de este tipo de equipos mundialmente demandados para aplicaciones de frío y calor, tanto en instalaciones HVAC como instalaciones centralizadas de refrigeración. Para conseguirlo, se hace uso de las máquinas de gran volumen, especialmente diseñadas para grandes caudales. Además, en materia de refrigeración, los intercambiadores de calor consiguen mejor la seguridad y reducen el consumo de amoníaco para una mayor productividad. En energías renovables, en el campo en este campo, las juntas para intercambiadores de calor a placa contribuyen a la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Además, pueden utilizarse como condensadores o evaporadores para ingeniería solar, geotérmica o en una combinación entre energía y calefacción. Estos intercambiadores son también ideales para la producción de bioetanol, especialmente en materiales en los que se presentan granos y donde no es aconsejable que se produzcan ningún tipo de bloqueo. Asimismo, se usan en la preparación de biodiesel que implique el uso de grasas y aceite, glicerina o metanol. Otros intercambiadores de calor nos encontramos en lo que es en la industria automovilística.
Se encuentra en el tratamiento de la superficie que implica el calentamiento de distintos fluidos en un número específico de tanques. Eso significa el uso de múltiples intercambiadores de calor y la importancia que tiene la calidad de las juntas de caucho para intercambiadores de calor de placas. Normalmente, una bomba es la encargada de hacer circular el fluido a través de los intercambiadores de calor. A su vez, usa un medio refrigerante como es el agua. El tamaño del intercambiador de calor se basa principalmente en el tipo de fluido que deba calentarse en el tanque. En las industrias metalúrgicas, los intercambiadores de calor en esta industria inmensa son inmensas, en las que se desarrollan un sinfín de etapas en las que están implicados intercambiadores de calor a placa, como lo hemos dicho anteriormente. Dichas etapas van desde la producción de un metal hasta la obtención del producto final, ya sea la manija de la puerta de un coche o la lata de un refresco. En un control correcto de la temperatura de los fluidos puede tener un enorme impacto en la rentabilidad de una planta, en esta planta metalúrgica. Los fluidos se utilizan en el proceso para dar forma al metal, así como la refrigeración y lubricación de maquinaria utilizada para dar forma a materiales metálicos. Para ello, los intercambiadores de calor a placa suponen la pieza fundamental en materia ahorro para este tipo de industria. Para lo que es el tratamiento de agua, las juntas de caucho para intercambiadores de calor se aplican a intercambiadores de calor que tienen la función de tratar y controlar la temperatura del agua ultrapura. Esta agua se usa de forma extensa en el proceso de fabricación de microchips para equipos informáticos. El tratamiento de agua ultrapura y el proceso de enfriarla es necesario para controlar la temperatura en los distintos procesos de la producción. La producción general de la industria semiconductora consume grandes cantidades de agua, que necesita encontrarse a la temperatura adecuada. De ahí el uso necesario de intercambiadores de calor a placas. En el sector lácteo, el crecimiento de la demanda de leche y sus derivados requieren un procesamiento adecuado para uno de los alimentos más consumidos del mundo. Los lácteos líquidos son un producto delicado ya que cuentan con una vida útil muy reducida. Y es por ello que requieren de un llenado aséptico que se realiza a través del uso de un intercambiador de calor a placas. Gracias al uso de las juntas para intercambiadores de calor a placas, se esterilizan las preformas y se inyectan aire dentro de estas. Todo ello, por supuesto, en un entorno estéril para mantener las mejores condiciones higiénicas que se requieren en un proceso como este. En las industrias textil, las juntas de intercambiador de calor a placas se usan en las industrias para asegurar una alta eficacia y un proceso rápido en cuanto al procesamiento de fibras y materiales. Asimismo, dichos dispositivos también se usan para conseguir enfriar de forma efectiva las soluciones acuosas de alcali, o en términos de calefacción y refrigeración, para calentar o enfriar aceites animales o vegetales que se usan durante el proceso de confección de un tejido. En los calentadores de vapor, la generación de vapor como fuente de energía tiene lugar gracias al uso de estos intercambiadores y de los denominados calentadores de vapor. Si lo que queremos es que ese vapor se convierta también en una fuente de energía, existe una serie de intercambiadores de calor especialmente diseñados para calentar agua usando vapor industrial. Sus principales características son un diseño único y la fuerza de las placas de acero inoxidable. Además de sus juntas para intercambiadores de calor a placa que pueden soportar temperaturas hasta 180 grados Celsius. Son muchas las industrias que hacen uso de calentadores de vapor en sus procesos de fabricación. Entre ellas podemos destacar en las industrias químicas y en las industrias farmacéuticas. En otros intercambiadores de calor tenemos en lo que es en la parte de la industria papelera. Este intercambiador de calor son la aplicación, como la aplicación en las industrias papeleras a través del calentamiento y enfriamiento de las aguas,
que se usan para el lavado del papel. El objetivo principal de estos intercambiadores de calor es alcanzar la temperatura adecuada de consigna. Asimismo, los intercambiadores de calor se usan en este tipo de industria para el filtrado de fluidos cargados de fibras y para el tratado de aguas residuales que se vierten al exterior y que, según la legislación vigente, deben controlarse a temperaturas inferiores a 30 grados. En las industrias mineras, las juntas para intercambiadores de calor a placa que se aplican en las industrias son usadas para la extracción de cobre y el posterior enfriamiento del ácido sulfúrico altamente concentrado que lo compone. Del mismo modo, dichos intercambiadores de calor son usados también para la purificación de gases presentes en ácidos débiles. En las industrias, aceites y grasas, estos intercambiadores de calor a placa ejercen una función precisa en los procesamientos de estos aceites y grasas, con alto contenido de sólidos e impurezas. Con una capacidad de trabajo apta para trabajar a temperatura de hasta 315 grados y una precisión máxima de 32 bar. Los intercambiadores de calor se protegen con filtros autolimpiables y separadores de sólidos que funcionan a través de la aplicación de la fuerza centrífuga con el objetivo de separar sólidos de líquidos y partículas iguales a mayores a 40 o 50 micrones. Gracias por su atención. Y bueno, como conclusión tenemos que los intercambiadores de calor son aparatos que permiten el intercambio de calor entre dos fluidos, sin permitir que se mezclen entre sí. En un intercambiador, la transferencia de calor suele comprender convección en cada uno de los fluidos y conducción a través de la pared que los separa. Para el análisis y entendimiento de cada uno de los tipos de intercambiadores, es muy necesario identificar cada uno de ellos de acuerdo a su operación, fabricación y superficie de intercambio. El intercambio de calor en los diferentes tipos de intercambiadores utilizan esencialmente principios básicos de intercambio de calor como la conducción y la convección. Gracias.